Buenas tardes, hermanos. Gracias a todos los que ya están conectados esta tarde. Me da mucho gusto presentarles a un pastor que ha sido de gran importancia para mi vida personal y para la de muchas personas a lo largo de muchos años. Y fue parte de mi formación desde muy joven, desde chavalón, desde los 14, 15 años. El hermano Ochoa ha sido parte de mi vida. Así es que le agradezco al Señor y muchas gracias, hermano Orel Ochoa, por estar con nosotros esta tarde. Mucho gusto, es una bendición el poder compartir contigo y con la iglesia que tú pastoreas en este tiempo. Gracias, hermano. Pues, hermano, el propósito de esta serie de pláticas que hemos estado teniendo ha sido, yo estoy dándole a la iglesia a conocer a varios pastores que fueron de gran influencia para mi vida y que han estado a lo largo de mi vida también, siendo de esa gran influencia para mí. Usted llegó a Puebla cuando yo creo que tenía como 15 años, vaya por el año que 77, 78, hermano. 79. 79. Y yo estaba muy jovencito y llegó cuando estábamos en la construcción del edificio que hoy es la iglesia Benecer, ¿no? Así es. Hermano, usted ha sido de los oradores más prominentes que yo he conocido y se lo reconozco, siempre lo hemos reconocido. Usted ha tenido una trayectoria como predicador, muy importante, y creo que eso fue parte de lo que ha sido la formación que yo tuve. Platíquenos un poquito, hermano, de su llamamiento al ministerio, de cuando usted empezó a servir al Señor. ¿Cómo fue ese tiempo cuando usted empezó a servir al Señor? Muy bien, fue en 1966 cuando yo fui al Seminario Teológico Bautista Mexicano en la ciudad de Torreón. En Torreón. Unos años atrás fue la experiencia de la decisión de recibir a Cristo como Salvador en un momento crítico en el Océano Pacífico, muriendo casi por varias horas hasta que fui rescatado por un barco camaronero. Y ahí fue mi encuentro con Cristo y mi compromiso con Dios en cuanto a aceptar servirle, entregarle toda mi vida. Pasaron 5 años y fue cuando llegamos a 1966 y empiezo mis estudios en Torreón, Coahuila. Wow. Y desde ahí empezó a servir al Señor. Antes de Benecer, hermano, ¿en qué iglesias estuvo trabajando? Bueno, estando estudiando en el seminario, empecé a trabajar con una iglesia en formación en una pequeña comunidad que se llama Purísima, Ujú. del estado de Coahuila. Y después fui copastor de la iglesia principal donde estaba el seminario por un par de años. Después, en otro tiempo de casi al final de mis estudios, fui a Arizona. Enfrente de Arizona es Agua Prieta, Sonora. Agua Prieta, Sonora. Ujú. Y la congregación, la mayoría, era del lado norteamericano. Así que pues ellos tenían que cruzar para venir a los servicios dominicales y entre semana yo cruzaba para ir a visitarlos. Mm. Posteriormente, en el último semestre del seminario, atendí una misión o congregación, iglesia en formación de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Wow. Al graduarme en el seminario en 1971, Ujú. vine a la iglesia, a la primera iglesia bautista de Morelia, Michoacán. Cierto, estaba en Morelia. Ujú. Ahí estuve casi los 4 años. Ujú. Después vino a la Ciudad de México. Pude servir también en 2 iglesias ahí en la Ciudad de México los fines de semana. La primera iglesia en la colonia Aviación Civil por el aeropuerto de la Ciudad de México. Ujú. Y posteriormente me fui al norte, en el área de Ciudad Satélite, para atender a una iglesia en un fraccionamiento que se llama, ay, se me olvidó el nombre,
pero ahí frente a Santa Mónica. Ajá, Fue un tiempo quizás breve, ajá. unos 3 años posiblemente. Posteriormente a esa situación que yo renuncié a ellos porque no tenía tiempo ya, Ujú. es que me invitaron para venir aquí A Puebla. a Puebla para apoyarles en la predicación el fin de Ujú, semana. ujú. Así fue. Así estuve durante un año. Ujú. Recuerdo que fue el hermano Alfredo Paniagua en una reunión cuando él nos dijo que le conocía a usted y que lo quería invitar para que viniera a predicar. Nosotros ya no teníamos pastor en ese entonces en la iglesia y estábamos en construcción, estábamos en medio de ahí de los escombros y me acuerdo que usted empezó a venir a predicar exactamente a Puebla. Uno de los ministerios, hermano Ochoa, que usted paralelamente también desarrolló fue la librería. Usted Sí, estuvo un tiempo a cargo de la librería Progreso. Y fíjese, hermano, que de ese ministerio, de la librería de usted, a mí me nació el gusto por la lectura de la literatura cristiana, porque me acuerdo que usted llevaba allá al templo de la 5 Sur, llevaba una librería portátil, tenía un de madera, ¿se acuerda? ajá, Un exhibidor sí, lo sí. abría y tenía libros y a mí se me hizo fascinante ¿cómo fue que se envolvió usted también en el asunto de la librería, hermano? Cuando yo estaba en Morelia, a la salida de Morelia, y por eso fue el motivo de mi salida, me invitó la Junta Misionera de Richmond a través de un organismo que le llamaban Misión Mexicana Ujú, y me contrataron en el aeropuerto de la Ciudad de México de un viaje que yo venía de predicar en Guatemala. ujú, Ahí me alcanzó el norteamericano Billy Gray y entonces yo fui a Morelia y renuncié a la iglesia hasta cierto tiempo, dando un tiempo de unos 2 meses, 3 meses, ujú. y entonces ya vine a la Ciudad de México. Ellos eran dueños del Ministerio de la Literatura. Ok. La Casa Bautista de Publicaciones del Paso, Texas, que tenía relación directa con ellos, con la Ujú. Junta Misionera. Entonces ellos tenían lo que se conocía como un depósito de materiales de la CBP. Ok. Y entonces tenían 3 librerías, una en Torreón, una en Guadalajara y la matriz en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, además de lo mayoreo. Ok. ¿Era la del centro, la de Vizcaínas? La de Vizcaínas, ¿sí? Ahí en el centro de la Ciudad de México, me acuerdo muy Ajá. bien de esa librería. ¿Qué Uh-huh. tiempo estuvo usted con ese ministerio, hermano, de la librería? 10 años. 10 años. Sí. Sí, y yo tengo muy Hasta que, grabado eso. Sí, dígame. hasta que llegó el terremoto en el 85, ahí se acabó. Ah, Al ok. venir el terremoto en septiembre del 85, Ajá. entonces se cerró el primer cuadro de la Ciudad de Sí, México por edificios que se cayeron. sí. Y cerca de nosotros se cayeron 2 edificios, pero nosotros nos salvamos. Mm, Pero ya no se pudo abrir, ok. se clausuró por parte del gobierno de la Ciudad de México. Ajá, Así entonces, la Iglesia Benecer me absorbe de ajá. tiempo completo Ujú, a partir de enero de 1986. ujú. Sí, es cierto. Y bueno, yo me acuerdo que esa exhibidor que usted llevaba siempre de libros, este, había de todo tipo de materiales. Y déjeme decirle algo, hermano Ochoa, aquí en la iglesia donde estoy, aquí en Indiana, casi desde que llegué, mandé a hacer un exhibidor también de libros y constantemente estoy trayendo literatura de los distribuidores que tenemos aquí en Estados Unidos. Y los domingos, Rosy, mi esposa, es la encargada de abrir la librería. Es un Magnífico, exhibidor doble, claro. se hacen es un acordeón de 4
Pues era igual que el que tenía. Sí, y por eso me interesa mucho que los hermanos sepan esto, porque ellos los domingos llegan y ven el exhibidor que Rosy pone con la librería, y si preguntaban de dónde salió esa idea, pues aquí está el hermano Orel Ochoa. De él aprendí esta modalidad de la librería ambulante hasta cierto punto. Pero de hecho, en el nuevo edificio que estamos haciendo, hermano, ya tenemos el salón de la librería, ya tenemos un salón Perfecto. específico para la librería. Inclusive puede ser biblioteca también. Sí, y puede ser la biblioteca, pero yo quisiera que usted nos hablara, hermano, más allá de lo que fue el asunto de la librería en sí, la importancia, porque yo he recalcado mucho esto en la iglesia, hermano, y esto lo aprendí de usted y yo lo reconozco, pero me gustaría que usted nos dijera, ¿por qué cree que es tan importante que el cristiano se prepare, estudie? ¿Por qué es tan importante que el cristiano no solamente ahorita tenemos miles de videos en el internet, pero nada de eso sustituye a los libros, a los buenos libros de formación cristiana? ¿Por qué la importancia de leer, hermano Ochoa? Muy bien. Regresando un poquito, podría decir que la necesidad que se tenía en el tiempo que yo estuve y en todo tiempo Ujú. es que la gente nuestra, los cristianos, no van a las librerías. Mm, Solamente van los pastores o algún otro líder. ujú, Entonces, cuando se da la oportunidad a la congregación de tener los libros a la mano ujú, para adquirirlos, para comprarlos, eso ayuda mucho a la expansión de la literatura cristiana. Y claro, la importancia es importante, comenzando desde ese punto. La gente tiene que leer más y dar el siguiente paso, a estudiar los ujú, comentarios bíblicos, la enseñanza bíblica de otros que nos han antecedido y que realmente es provechoso nuestro desarrollo cristiano. No podemos nosotros actuar o ser útiles en un ministerio de la iglesia ujú. si yo no tengo una capacitación. Así es. Cualquiera que sea el don espiritual o los dones que tenga el creyente, tiene que desarrollarlos. Si los desarrolla en base a la capacitación, en base a cursos, y posiblemente el video podría ser también un medio de Un recurso. que Ujú, la gente en su propia casa pueda tener ese video con su libro, su diccionario bíblico y las Biblias. Eso ayudaría a su desarrollo, su crecimiento. ujú. Y realmente aquí tú conoces a Ruth Mozo Muñoz, Sí, claro. su hermano Israel Ujú. es nuestro librero. Ah, Él ok. trae la exhibición de libros y de materiales. Qué bueno que Ahora, sigue. no, sí, continuamos porque eso es poner las herramientas en las manos de los creyentes para su desarrollo en la fe, Ujú. en los dones, en los talentos, habilidades y que puedan ellos ser discipuladores. Si no cumplimos con lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, Ujú. el Evangelio no logra una formación fuerte, estable en los nuevos Así creyentes. es. Así que la discipulación tiene que darse en base a la capacitación y los libros son importantísimos. Ese es otro de los puntos que yo tengo como herencia de usted, ese deseo de discipular, de enseñar a los que siguen abajo. Me acuerdo de aquel plan maestro, ¿se acuerda? Ajá, Programa tan excelente que tuvimos, que usted nos los dio a nosotros, a un grupo, y después lo teníamos que replicar en otros grupos también. El plan maestro, creo que, no sé si existe todavía ese material, pero fue un material de discipulado buenísimo. Y esa es una importancia de la iglesia ahora, hermano. La responsabilidad de discipular a otros. Muchas veces ese discipulado es personal y muchas veces es no tan personal. Yo me atrevo a decir, hermano Orel, que el 70 o el 80% de mi formación como pastor la aprendí de usted, sin que usted quizás me enseñara directamente. eh, la mayoría de las cosas que yo hago aquí en la iglesia ahora
lo que estoy haciendo es replicar lo que yo aprendí de usted. Los bautismos los hago exactamente bajo la fórmula que usted usaba. La cena del Señor la hago exactamente de la fórmula con que usted lo hacía. Ah, las bodas, las ceremonias de bodas, las hago exactamente igual como usted Muy las bien. hacía. Eso es Este, discipulado. ese es exactamente, ese es el discipulado. Yo lo aprendí, yo lo aprendí y como yo les he dicho a los hermanos, mucha de mi formación pastoral dentro del ministerio, este, usted fue el que me influyó porque yo empecé a oírlo a usted desde los 16 años más o menos, 16, 17 años, lo empecé a escuchar hasta más o menos los 28 años cuando ya usted me impulsó también para empezar una nueva iglesia. ¿Se acuerda? Usted Sí, me sí, animó con este sí. grupo de muchachos y me dijo, empieza una obra nueva. Yo no sabía ni qué cosa iba a hacer, no sabía ni por dónde empezar, pero literalmente como las águilas hacen, me aventó del nido y me dijo, empieza algo. Y se lo agradezco mucho, hermano Ochoa, yo lo reconozco y a lo mejor no había habido el tiempo de agradecerlo y hoy lo hago públicamente porque ese impulso que usted nos dio, pues provocó en mí convertirme en un pastor de tiempo completo con el paso del tiempo hasta ahora y mucho de eso fue ese aprendizaje. Este, usted hizo también algo que a mí me gusta mucho hacer. Yo predico por series, mis mensajes, agarro temas y hago series de mensajes por mes y a veces hasta por meses. Esto lo aprendí de usted. Recuerdo cuando nos dio el Evangelio de Mateo, nos pasamos creo que 3 años, hermano, estudiando Mateo con usted los domingos, Así es, así ¿verdad? es. Teníamos, a veces llegaba un invitado, algún evento especial y parábamos el estudio de Mateo, pero en cuanto pasaba la actividad, continuábamos estudiando el Evangelio de Mateo, que fue un evangelio precioso. Y los miércoles, no se diga, teníamos estudio sistemático de diferentes libros de la Biblia. La importancia de la predicación, hermano Choa, como dije, yo creo que usted es de los más grandes oradores o de los mejores oradores que yo he conocido en mi vida y siempre lo pongo como ejemplo. Y de hecho yo he tomado ejemplo de esa oratoria que usted tiene. ¿Se le dio de manera natural? ¿La estudió? Yo siempre tuve esa duda y se lo quiero preguntar ahora. ¿Cómo es que se hizo usted tan buen orador? Porque es muy difícil encontrar un orador cristiano, por supuesto, predicador, pero que tenga esa gracia y ese don de la oratoria. ¿Es un don? ¿Lo estudió? ¿Lo aprendió? ¿Alguien se lo enseñó? ¿Por qué lo tiene usted, hermano? Bueno, yo creo que primeramente es un don, la predicación es un don Ujú, del Espíritu Santo en base al talento natural que una persona pueda tener con respecto a ser un hablador, un comunicador. ujú, Y claro, en el seminario yo tuve la bendición, no pude alcanzar ya porque un año antes se había jubilado el hermano Santiago Crane, pero su mejor alumno, que ya empezaba él a ser maestro, ujú, fue mi profesor, se llama Rodolfo Gómez Otero. ujú. Él está allá por Piedras Negras, Coahuila, en la frontera. Ok, Eh, él y a 7, 8 estudiantes más nos enseñó todos los principios de la predicación y de la oratoria. de la oratoria. Porque una Sí, cosa es predicar y ajá, otra cosa es tener una buena oratoria, una buena dicción. sí. Y lo que tú hablabas sobre la serie de sermones es algo muy, quizás es el método o lo mejor que se puede hacer porque el sermón es expositivo. Ujú, No solamente agarras un versículo, 2, 3 versículos para exponerlo como un sermón de texto, ujú, sino que cuando tú haces una exposición en una serie de sermones, estás manejando, en el caso del Evangelio de Mateo, también prediqué sobre la Epístola a Santiago, ujú, la carta a los Hebreos, el libro de Jonás,
Y así he ido a lo largo, pasando por muchos otros libros, pero tiene que ser en base a sermones expositivos. Ujú. Y claro que implican no solamente enseñar, sino también darle la calidad de la oratoria, Claro. la exposición animosa, actualizada, Ujú, ferviente, ujú, para que la gente pueda recibir el impacto de la palabra por el Espíritu Santo que ilumina al predicador y ilumina al receptor de la palabra que está ahí sentado en una de las butacas o sillas o bancas. ujú, ujú, Entonces es importante la predicación. La oratoria sí tiene que estudiarse, ujú, aunque se tenga un talento natural. Hay que ujú, estudiar los principios de la oratoria. ujú, ujú. Y claro que eso es bueno, ¿verdad? Sí. Para darle más calidad a la predicación. Y eso a mí siempre me encantó. Lo he tratado de emular hasta donde mis posibilidades me lo permiten. Y ha sido una bendición poder haber tenido esa enseñanza. Y yo creo que mucha gente de mi generación que tuvimos el gusto de crecer bajo la predicación de usted, podemos apreciar eso y lo podemos agradecer, porque a final de cuentas tenemos que ser agradecidos y agradecer, porque a lo mejor, y a lo mejor esta es nuestra última pregunta ahorita antes de que nos comparta algo, muchas veces crecemos bajo el pastorado, bajo la dirección de algunos líderes, pero a lo mejor hasta después de mucho tiempo, hermano Ochoa, lo reconocemos y nos damos cuenta de la bendición bajo la que vivimos, que quizás la aprovechamos, pero quizás no la supimos apreciar en la dimensión, en la justa dimensión de lo que era. Yo creo que así pasa en la vida en muchos aspectos, pero yo ahora cuando volteo ya la mirada hacia 30, 40 años atrás y analizo todo lo que aprendí, todo lo que viví, todo el tiempo que el Señor me permitió en esta iglesia, Ebenecer, ahí en la 5 Sur, y bajo el pastorado de usted, yo le agradezco a Dios porque a final de cuentas ahorita, después de muchos años, sé que todas esas bases aquí están. Sé que todos esos fundamentos que usted puso y otros hermanos, por supuesto, que fueron poniendo en nuestras vidas, son los que permanecen y son los que a final de cuentas nos dan la fuerza ahorita. Por eso le digo, muchas veces creo que en el momento en que lo estamos viviendo, y ojalá los hermanos que están ahorita, que son miembros de la iglesia de Benecer, los hermanos que son miembros aquí de mi iglesia y de cualquier otra iglesia, sepamos apreciar en el momento en que lo estamos viviendo, lo que Dios ha puesto, porque pues fue Dios el que lo trajo acá y a lo largo de los años, hermano, lo reconozco, lo aprecio y lo agradezco mucho a Dios, porque ahora yo veo la razón por la cual el Señor lo puso usted en Puebla para que muchos de nosotros fuéramos bendecidos. Y eso se lo quiero agradecer y se lo quiero reconocer. Muchas gracias, Jorge. Pues ya tenemos 42 años aquí. Yo sé, ya. El tiempo se pasó muy rápido. Es realmente una bendición. La iglesia ha sido renovada durante Constantemente, sí. el tiempo que hemos ido pasando. Algunos se han muerto, otros se han ido a otro país, otros más por distancia se cambiaron a otra iglesia que les quedara más cerca y otros más porque se les dio las ganas. Se Sí. fueron, se fueron y ni modo de retenerlos, ¿no? Pero regularmente cuando hacemos un buen discipulado, la gente que discipulamos toma arraigo Ujú, porque tienen que hacer. ujú, Y eso es muy, muy importante. El ujú. arraigo para que veamos la multiplicación a través de los que hemos capacitado. Así es. De nada sirve el que yo capacite a 5, 10, 20 y estos 10, 15, 20 se van. Ujú. Y a veces se van para ya no volver. Ya no volver. Otros son sembradores de iglesias, como en el caso tuyo, Ujú, en el caso de otros que me ha tocado, porque llevamos ya 18 congregaciones ujú, establecidas, tanto en la ciudad, en el estado, como en el estado de Tlaxcala. ujú, Entonces ujú, eso me agrada porque han salido
de aquí siervos claro, que están trabajando sí, en base al discipulado. en base a Y lo que se... después, claro, su capacitación ya especializada, ¿no? Sí, 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 sí. Todo eso tiene que ver. Pues hermano, muchísimas gracias y créame que es de gran ayuda para todos nosotros y todo lo que usted ha hecho, nada cayó en saco roto, todo ha traído fruto para el Señor, todo ha Amén. traído bendición para la iglesia, para el Señor a lo largo de años. Mis hermanos también han sido bendecidos por el ministerio de usted. Mi mamá lo aprecia como no tiene una idea todavía, y constantemente ella a sus Qué 94 linda, años nos qué pregunta linda. por usted y cómo están y le interesa y le va a gustar Que, mucho que, ver que, esta plática. que Dios la bendiga y que siga aumentando el número de años. Amén. Los números no nos son en la cabeza. ¿Verdad? Lo importante es la fortaleza que Dios le ha dado, ¿no? Sí, Y yo los amé a tus padres, sí, particularmente de manera muy selectiva a tu papá, sí, sí, a mi que papá. fue yo siempre dije que el caballero de todos los presbiterianos era Leonides. Él Sí, fue un hombre excelente, en verdad, sí, que lo admiraba por su nobleza sí, y por su carácter tan precioso que tenía. de No, servicio, no, siempre sí, sirviendo. yo lo llegué a amar a tu padre. Claro, a tu madre también, pero Sí, como yo trabajaba más con él, sí, entonces eso me trae siempre recuerdos. Y sí, claro, los otros carpinteros, los otros hermanos de tu padre, pues sí tuvieron su participación, no se puede negar absolutamente nada, ujú, pero realmente la nobleza de tu padre fue excelente. sí, 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 siempre sirviendo. Mi papá siempre buscando dónde servir y qué hacer en la iglesia. Bueno, pues dejemos los recuerdos, hermano, y quisiera que nos compartiera un ratito la palabra de Dios. Me interesa que las nuevas generaciones conozcan el ministerio, que sepan y que tengan un mensaje. ¿Qué es lo que le gustaría al pastor Orel Ochoa que la nueva generación de cristianos sepa, conozca? Ahora su hijo, Lalo es el que está también ayudando ahí al frente de la iglesia y es una bendición poder traspasar el ministerio de esa manera. Pero yo quisiera que bendijera a la iglesia, hermano, con una palabra, con una plática acerca de la importancia de ese traspaso generacional. ¿Qué es lo que el hermano Ochoa le quiere decir a la nueva generación? Le dejo tiempo, hermano. Muy bien, yo quería compartir algo que había preparado Sí, sobre el profeta Miqueas, adelante. capítulo 6, versículo 8, en el que puede quizás también que pueda yo ingresar el pensamiento de lo que tú deseas para las nuevas generaciones de cristianos. Y el título es Viviendo con mi padre, hablando de papá Leonides, viviendo con mi padre. Y el profeta Miqueas dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Alguien escribió un libro con este título, Viviendo con mi Padre, relatando muchos momentos alegres en el hogar, provocado especialmente por un padre que era un tipo raro, pero muy simpático, muy alegre. En su libro, el autor dice, entre muchas otras cosas, y algo que llama la atención, y que es lo siguiente: mi padre nunca permitió que su religión cristiana le demandara nada. Parece ser que esto se repite, igual que muchos que asisten al templo, a la reunión de la iglesia cristiana, quieren disfrutar de los privilegios que ofrece Dios, sus valores sentimentales y de otras clases del propio grupo, de la propia comunidad, pero no permiten ninguna exigencia de parte
de Dios. Sí, son fieles asistiendo, son fieles diezmando, pero no quieren aceptar ninguna demanda de Dios ni de la comunidad. En cuanto a ti, sería una buena pregunta para todos. ¿Qué te demanda tu fe en Cristo? ¿O qué cosas tiene el derecho Cristo de pedirte que hagas? No debe sorprendernos que muchos estén confundidos en este punto, puesto que hay muchas religiones o grupos religiosos y unas exigen unas cosas y otras exigen otras. Por ejemplo, hablando de religiones, el budismo requiere unas cosas y las exige. El islamismo, igual. El judaísmo, con sus diferentes facciones, demandan otras cosas. Y el cristianismo pide otras cosas, demanda otras cosas. Aún dentro del cristianismo hay una serie de mosaicos, podríamos llamarle así, que realmente algunos de ellos recalcan ciertas cosas que a veces son un tanto cuanto incoherentes. Si hablamos de las distintas denominaciones o grupos de iglesias cristianas o el sectarismo, y que algunos de ellos resaltan ciertos aspectos de la fe, tal vez una o dos verdades bíblicas, y realmente se amparan con unos 2, 3 versículos para formar un nuevo grupo que se desvía totalmente de la enseñanza, y mucho tiene que ver el discipulado, el de que la nueva generación pueda cimentar su fe verdadera en la obra de Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, por la enseñanza de las Escrituras. En una ocasión en su ministerio, Jesús sanó a un hombre de ceguera usando tierra y su saliva. En otra ocasión, sanó a un ciego no usando nada. Hoy, en este tiempo, el primer hombre podría fundar una religión insistiendo que lo esencial es la saliva y el lodo para ser salvo. Y algunos se los creerían. El otro hombre consideraría que no necesita absolutamente nada para ser salvo. Así que serían dos nuevos grupos religiosos llamados cristianos. Y de broma, yo creo que los primeros se les podrían llamar los lodistas o enlodados. Y los otros, los desenlodados. No se necesitan mucho para fundar sectas justificándose en un pasaje bíblico. El secreto para no caer en manos de un grupo sectario antagónicos a la verdadera fe en Cristo Jesús es mi capacitación, mi desarrollo de mi fe, cimentarme bien en las Escrituras para no ser inducidos a irme tras de un grupo sectario. Creo que es un peligro, y yo creo que en México como en Norteamérica la cosa es igual, y en toda la América Latina encontramos un problema seriamente de ello. No obstante, el profeta Miqueas, contemporáneo del profeta Isaías, proclama con suma autoridad este versículo que cité al principio de Miqueas 6:8. Yo creo que tenemos algo que aprender de Miqueas. Es una inspiración digna de un hombre preeminente que realmente podemos aprender de ello.
Cuando nosotros consideramos la enseñanza de Miqueas en el desarrollo propio de nuestra vida de fe y creemos lo que la palabra de Dios revelada a este varón de Dios, uno de los principios fundamentales de la vida espiritual, inspirado por el Espíritu Santo, es lo que dice él. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? ¿O qué es lo que pide Dios de mí o de todos sus seguidores en Cristo? Demandas fundamentales de nuestra conducta, los móviles y nuestras relaciones con los demás. Más claro aún, la fe verdadera en Dios se expresa en hechos íntegros que podrían ser compartidos o motivados por deseos puros que tiene por fuente y base una relación íntima con Dios, de amor, que es nuestro Padre Celestial. Y vivir cada día con mi Padre Celestial, es algo excelente, porque me ayuda a moderar mi propia forma de ser. Esa relación íntima con el Dios y Padre es realmente algo que nos ayudará a desarrollarnos más en la lealtad que solamente Dios y Cristo y el Espíritu Santo merecen. Aunque es lindo meditar en dos expresiones que dice Miqueas, que es la justicia y la misericordia, es bueno que primero consideremos la tercera declaración del profeta: humillarte ante tu Dios. Es una expresión preciosa, linda. Una traducción literal podría sonar así: humillarte para andar con tu Dios. Porque eso necesitamos cada día. Ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente la pandemia y los efectos que produce, que son ya un desastre en cuanto a la economía propia a nivel mundial. Y realmente el aspecto familiar ha caído en un deterioro de comunicación. Humillarnos ante nuestro Dios, realmente creo que es muy posible, porque nosotros, siendo injustos y pecadores, tenemos la gran oportunidad de relacionarnos con un Dios santo, un Dios perfectamente santo, con ese Dios todopoderoso. Y al relacionarnos con Él, se nos promete vivir con Él. No solamente a través de la oración y la devoción, y cuando abrimos la palabra, estamos con Él, sino cuando llegue el momento de partir. La gente se está muriendo cada día por miles de personas, diariamente. Y creo que eso es tan triste, de que muchos de esos no van a vivir con el Padre. Los creyentes los que yo he conocido, que ya han pasado de este mundo, ya están viviendo con su Padre para siempre. Así que eso nos debe animar, de que debemos nosotros reconocer que Dios es un Dios sublime y que me ha adoptado como su hijo a través de la persona de Jesús. Nos invita que el mismo Jesús de relacionarnos, y él algunas veces dijo: yo y mi Padre una sola cosa somos, la sustancia propia de la divinidad. Envidiable la oportunidad que tuvo Adán y Eva, y que andaban, convivían y disfrutaban la relación de hijos con el Dios creador, quien era su padre de ellos. Así que gracias a Cristo nosotros tenemos la misma oportunidad para vivir con el Padre. Entre tanto nos relacionamos con Él
por medio de esa comunión constante. Qué lindo es saber más de Dios. Qué maravilloso es saber más de nuestro Padre. Qué lindo es compartir esa relación que tenemos con Él, con otras personas. Esa es nuestra tarea principal y es una tarea inconclusa. Así que la nueva generación de discípulos de Cristo Jesús se tienen que enfocar en mejorar su relación con Dios como su Padre, en obediencia. Por eso dice aquí Miqueas, humillarse ante Él. Es decir, tener un sentido reverencial, humildad ante Dios que es grandísimo para nosotros. Y yo creo que considero que se refiere también a que nosotros no descuidemos nuestra fe creciente, madura, fortalecida, y que la gente pueda ver en nosotros como una comunidad de cristianos que nos amamos los unos a los otros. Aquí Miqueas nos lleva al asunto de que debemos de practicar la justicia. ¿Y cómo podemos practicar la justicia? Bueno, yo creo que Miqueas considera, porque lo observaba en su pueblo, se refiere a nuestras relaciones con los demás de la comunidad. Qué lindo es una comunidad fraternal, que la gente está observando, que la gente quiere incorporarse, porque hay una fraternidad, porque hay amistad, porque hay amigos. Esa justicia es linda, aplicándolo en nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe. A veces cometemos errores de falta de consideración de los unos para con los otros. Y en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, pues señalan, y también de Pedro, señalan ese asunto que les faltaba a las congregaciones a donde él ministraba, de que faltaba esa consideración en esa hermandad maravillosa que tenemos. Somos hermanos por la fe en Cristo Jesús y por lo tanto debemos nosotros no abusar de la confianza que nos brindan nuestros hermanos, que a veces abusamos de esa confianza. Y quizás algunas preguntas serían interesantes. ¿Somos justos iniciando con la familia? ¿Con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos? ¿O abriendo más el círculo de la familia? ¿Soy justo yo con ellos? Y soy justo con los hermanos que tienen el deseo, el anhelo de servir al Señor y que yo puedo poner obstáculos para que ellos se desarrollen. ¿Soy justo yo con respecto a compartir lo que yo sé con los nuevos creyentes y animarlos a integrarse a la comunidad? ¿Soy justo yo en ese sentido de que me importa a mí que ellos sean justificados como lo he sido yo con respecto al perdón de mis pecados? Y no levantar el índice para señalar los defectos y acabar con la poca fe que tengan estas personas que débilmente pues cayeron en una situación. Yo creo que no estamos para ser jueces de nadie. Nosotros debemos de ser salvadores de ellos. Y Santiago dice que si alguien hace volver al pecador que se perdió y arrepentido, pues haremos una obra perfecta y maravillosa en base a volver a reintegrarlo, a ayudarle a que pueda vivir su vida de fe. La debilidad se le presenta a cualquiera, la caída se le puede presentar a cualquiera, pero el levantarlo a veces cuesta.
porque no somos comprensibles. Esa justicia debemos de aplicarla. Y finalmente, dice el profeta, amen la misericordia. Bueno, esto de amar la misericordia, hay mucho campo para decir lo que Miqueas observaba en su pueblo. Había una explotación de los poderosos con los débiles, había un mal gobierno, no era equitativa la gente, o sea, cada quien iba por su propio camino y les importaba a los sufrientes. Así que amar la misericordia es ser generosos como Jesús. Esa generosidad del Señor Jesús es realmente una virtud que se debe de admirar. Estuve yo en el monte de donde vino la multiplicación de los panes y de los peces allá en el país de Israel. Y cuando nos sentamos en la ladera de ese monte, el pastor Roberto Torres de Amistad Cristiana, así como yo, compartimos algunas de las enseñanzas del Sermón de la Montaña, haciendo énfasis en la generosidad que debe desprenderse de nosotros en el amor cristiano. Hay personas que están tristes en este tiempo, deprimidos, y qué lindo, ¿verdad? Es una llamada por teléfono para levantarle el ánimo, leerles una parte de la escritura, orar con ellos por teléfono. Eso es ser compasivos. O posiblemente hay ancianos, ancianas, que no pueden salir de casa por alguna situación o porque tienen miedo o porque tienen prohibido. Y es aquí donde nosotros podemos participar con ellos en ese sentido de compasión, de misericordia. Las circunstancias son muy difíciles o penosas las que viven otras personas. Requieren el apoyo de nosotros, que estamos con toda seguridad en mejores condiciones en todos los aspectos. Eso es misericordia. Y la Biblia habla, enfatiza muchas veces sobre la misericordia. Y el Señor Jesús también. Creo que es lindo y maravilloso las tres cosas que nos presenta el profeta Miqueas: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante nuestro Dios y Padre. Y vivamos con Él todos los días. Y cuando Él nos levante de esta tierra, viviremos para siempre con Él. Espero que sea de ayuda, de dirección a la nueva generación, en el de que podamos cumplir con estos tres principios y que Dios sea glorificado. Amén. 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 Gracias, gracias, hermano. Me encanta esta palabra. Gracias, gracias, hermano. Y lo oigo de usted y yo lo corroboro porque estas tres actitudes las he visto en su vida y honro su vida, hermano Ochoa, su ministerio, a su familia, a la hermana Lidia, a sus hijos, tanto a Lalo como Pablo, Omar, buenos amigos también. Y muchas gracias por este hermoso tiempo, por esta reflexión. Y mi interés es que la nueva generación conozca que el Evangelio no nació ayer, que el Evangelio no se acaba de inventar. Y como dijo usted, el Evangelio no nació con un grupo o con otro grupo. El Evangelio ha trascendido el tiempo, la historia, los imperios, y así seguirá hasta que Cristo venga. Amén. Y muchas gracias, hermano Ochoa, por Pues este tiempo. gracias a ti y a la congregación, a la iglesia, en la cual debe de ser una iglesia linda, Sí, gracias a maravillosa Dios. en Sí, cuanto a su testimonio de fe, y que no se desanimen, vamos hacia adelante. amén. Esta pandemia se quedó ya con nosotros. Uh-huh. Debemos tomar una actitud quizás más condescendiente
con todos aquellos que están en nuestra ciudad o en cualquier otro lugar. Amén. Muchas Así es. gracias. Pastor, si nos despide en oración y sabe que le voy a confesar algo, yo le robé la fórmula con la que usted siempre despedía a la congregación en su oración final. Usted siempre daba una bendición muy particular, lo hacía en que el amor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros. Y yo desde hace muchos años, cada vez que predico, termino con esa bendición. Cada vez que despido a mi iglesia, la despido con esa misma bendición. Es una fórmula que yo la asimilé, la aprendí de usted, yo no la inventé, yo la aprendí y yo la adopté. Y me gustaría mucho si nos despide en oración y termina con esa fórmula, sería una bendición para mi pastor. Muy bien, pues vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias. Gracias, Señor. Tú eres un Padre maravilloso, bondadoso. Eres tan lindo con tu pueblo judío y gentiles. Eres, Señor amado, alguien que realmente nos ama a pesar de cualquier situación en nuestra propia persona. Tu amor, Padre amado, es único y perfecto. Y a través de nuestro amado Señor Jesucristo, te hemos conocido y seguimos conociéndote. Gracias porque la obra que tú planeaste para el género humano, llevamos ya siglos en el que vemos que tú sigues reuniendo a una nueva humanidad basada en la fe en Cristo Jesús y en su obra redentora. Gracias porque nos has dado a tu Espíritu, al Espíritu Santo, al Paracleto, al que nos ayuda, al que nos ilumina, al que nos fortalece, el que nos consuela. Gracias por ello. Yo te ruego que esta iglesia en la cual tu siervo Jorge Carpinteiro García está pastoreando y por tu voluntad él fue a ese lugar, yo ruego que bendigas a los hermanos mayores, los adultos, los de mediana edad, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, y que ellos, Señor, sobre todo los jóvenes, puedan desarrollar, Señor, su fe y permitir que tu palabra pueda manifestarse en sus vidas. Señor amado, muchas gracias por este tiempo. Ruego por Rosy, la esposa de tu siervo, sus hijos, que todos ellos, Señor, como familia sean bendecidos, protegidos, que su salud sea óptima, porque ellos son los que ministran, Señor, a esta iglesia. Y que todos conservemos la esperanza en el que vendrán tiempos mejores de parte de ti. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con vuestros familiares, con el pueblo de Dios en esa ciudad y en todo el mundo, y a esta familia pastoral. Amén. Amén. Gracias, pastor, significa mucho para mí. Muchas gracias por este tiempo, gracias por abrirse espacio en este tiempo, y pues salúdeme mucho, por favor, a su esposa, a los muchachos cuando los vea, y muchas gracias. Honro y reconozco su ministerio, hermano, y le doy muchas gracias a Dios por su vida. Seguiremos orando por ti, hermano, y por tu familia, por Gracias. la iglesia, para que sigamos
hasta que el Señor los llame. Amén. Muy Gracias, bien. hermano. Bendiciones. Nos vemos después. Bendiciones. Amén.